¿Alguna vez has sentido que el dolor que cargas es demasiado pesado incluso para llorarlo? ¿Te ha pasado que nadie parece comprender la magnitud de lo que llevas dentro? Tal vez sonríes por fuera, pero por dentro tu alma grita y nadie escucha. Ahora imagina que en medio de ese abismo una presencia invisible te envuelve, te susurra paz y te asegura que no estás solo. ¿Y si te dijera que existe un poder divino, oculto para muchos, pero disponible para los que creen, que tiene la capacidad de abrazar tu alma rota, secar tus lágrimas sin palabras y devolverte la esperanza? ¿Lo buscarías? Ese poder tiene un nombre: el consuelo del Espíritu Santo. No es un consuelo humano, no es una frase motivacional ni una promesa vacía. Es una presencia viva que se derrama desde el cielo directamente a tu corazón cuando más lo necesitas. Muchos han escuchado hablar del Espíritu Santo como fuerza, como guía, como fuego, pero pocos conocen su faceta más tierna y transformadora: su consuelo. Hoy, en este video, voy a revelarte lo que muy pocos saben. Hay un secreto espiritual escondido en el consuelo del Espíritu Santo. Un secreto que puede sanar tu historia, reescribir tu presente y prepararte para un futuro donde ya no camines solo. Y si el sufrimiento que has vivido hasta hoy fue justamente el escenario que Dios permitió para que experimentaras este consuelo celestial, y si ese abandono que tanto dolió fue en realidad el espacio vacío donde el Espíritu Santo quería habitar contigo, ¿podrías abrir tu corazón lo suficiente como para permitir que Él entre ahora mismo? Durante los próximos minutos, emprenderemos juntos un viaje profundo por la palabra de Dios. Vamos a recorrer pasajes, experiencias y revelaciones que te harán entender cómo actúa el consuelo del Espíritu Santo en la vida del creyente. Te mostraré momentos bíblicos donde hombres y mujeres rotos por la vida fueron restaurados por este consuelo divino. Y tú, querido oyente, descubrirás que no eres diferente, que también puedes recibir ese abrazo eterno de parte de Dios. En este video aprenderás cómo el Espíritu Santo consuela cuando nadie más puede hacerlo. Verás cómo su consuelo no elimina el dolor, pero lo transforma. Cómo no borra tu historia, pero le da un nuevo significado. Y cómo, en medio del llanto, puede brotar una paz que el mundo no entiende, pero que los hijos de Dios reconocen. Te invito a quedarte conmigo hasta el final, porque hay una enseñanza justo antes de concluir que podría contener la llave que desbloquee una bendición dormida en tu vida. Una verdad que quizás Dios ha querido revelarte desde hace mucho tiempo y que hoy, finalmente, vas a comprender. Antes de continuar, quiero pedirte algo que puede parecer simple, pero tiene un valor espiritual profundo. Comenta ahora mismo la frase "paz en Cristo" aquí abajo. ¿Por qué? Porque esa pequeña acción es una señal de que estás listo para recibir lo que el Espíritu Santo tiene reservado para ti hoy. Y cuando tú comentas, estás también motivando a otros a hacer lo mismo. Estás siendo parte de una comunidad de fe que se apoya en Cristo. También te animo a darle me gusta a este video. Cuando lo haces, estás obligando al algoritmo de YouTube a llevar este mensaje a más personas que necesitan urgentemente una palabra de Dios. Estás siendo un canal de bendición para aquellos que están al borde de la desesperación. Y por eso te felicito, porque no todos tienen el corazón de compartir la esperanza. Tú sí. Si aún no te has suscrito a este canal, este es el momento. No se trata solo de seguir un canal, sino de ser parte de un ministerio que está llevando consuelo, palabra y dirección a miles de personas que no tienen una iglesia cercana, pero encuentran aquí su alimento espiritual. Muchos ven este contenido como su único contacto semanal con la voz de Dios. Por eso, tu suscripción mantiene viva esta misión.
Recuerda, la penúltima enseñanza de hoy puede contener la clave que necesitas para cambiar tu realidad. No te la pierdas, quédate hasta el final y deja que el Espíritu Santo te hable como nunca antes. Ahora sí, abramos la Biblia, abramos el corazón y comencemos este viaje hacia el poder secreto del consuelo del Espíritu Santo. 1. El susurro en la cueva. El consuelo que vino a Elías. Elías estaba agotado, no físicamente, sino en su alma. Acababa de enfrentar una de las batallas espirituales más intensas de su vida en el Monte Carmelo, donde el fuego del cielo descendió ante su oración y la gloria de Dios fue evidente. Sin embargo, justo después de aquella victoria, Elías se desplomó. La amenaza de Jezabel, el peso de su soledad, la presión de ser el último profeta fiel, todo cayó sobre él con una fuerza que no pudo resistir. Corrió al desierto, se acostó bajo un arbusto y deseó morir. Sí, un hombre de Dios, un profeta ungido, llegó al punto de rogarle a Dios que le quitara la vida. Tal vez tú también te has sentido así. A pesar de haber experimentado momentos de fe, de haber visto la mano de Dios en tu vida, llega un día en que todo se torna oscuro. No tienes fuerzas para continuar. Nadie parece entender lo que llevas dentro. Te sientes como Elías, completamente solo, sin ánimo, sin futuro. Pero es justamente ahí, en ese lugar desértico y silencioso, donde comienza a manifestarse el poder secreto del consuelo del Espíritu Santo. La historia de Elías no termina bajo el arbusto. Dios le envía un ángel, no para regañarlo, ni para exigirle más fe, sino para darle pan, agua y descanso. Dios no lo reprende, lo consuela. Le recuerda que aún hay propósito, que no está solo, que todavía hay 7,000 rodillas que no se han doblado ante Baal. Y luego lo lleva a una cueva, donde Elías se encuentra con la presencia de Dios, pero no en el terremoto, ni en el viento fuerte, ni en el fuego, sino en un susurro suave. Este es uno de los momentos más delicados y profundos de toda la Escritura. Dios se revela a Elías en un susurro. No en el estruendo de los milagros, sino en la ternura de su consuelo. El Espíritu Santo actúa así. No siempre llega con estrépito, con señales sobrenaturales, con gritos o visiones. A veces llega como una brisa que acaricia tu alma, como una voz interior que te dice: estoy contigo, no tengas miedo. Este consuelo no elimina la amenaza de Jezabel. No borra el pasado de Elías, ni cambia las circunstancias de forma inmediata. Pero cambia a Elías por dentro. Le da una nueva dirección, le recuerda su llamado y sobre todo le hace saber que no está abandonado. ¿Cuántas veces has esperado que Dios hable con truenos y sin embargo te ha hablado con ternura? ¿Cuántas veces buscaste señales externas y el Espíritu Santo te consoló en silencio justo cuando ya no esperabas nada? El consuelo del Espíritu no es solo una sensación, es una restauración progresiva del alma herida. Elías se levantó de aquella experiencia transformado, no con una energía nueva del cuerpo, sino con una fortaleza renovada del alma. El susurro del Espíritu le dio sentido a su dolor y propósito a su camino. Y eso es justamente lo que el Espíritu quiere hacer contigo hoy, porque tal vez tú también has vivido tus propias cuevas, lugares donde pensaste que todo había terminado, momentos en los que nadie te vio llorar, donde deseaste desaparecer. Pero allí, aunque no lo hayas notado, el Espíritu Santo te estaba susurrando, no para eliminar el dolor, sino para abrazarte en él, no para cambiar tus circunstancias de inmediato, sino para cambiarte a ti desde dentro. El consuelo del Espíritu Santo es una respuesta divina al agotamiento humano. Es un acto de amor que no espera que estés fuerte para actuar. Llega cuando estás roto, confundido y cansado,
Llega para que sepas que incluso cuando tú no sabes cómo seguir, Él sigue a tu lado. Incluso cuando ya no oras, Él intercede. Cuando ya no puedes alabar, Él te recuerda que aún eres amado. Esta historia nos enseña que el consuelo de Dios no siempre es escandaloso. A veces es silencioso, pero siempre es suficiente. A veces no cambia tu mundo, pero cambia tu alma. Y eso es más poderoso que cualquier milagro exterior. Porque un alma consolada por el Espíritu es un alma que puede seguir, que puede amar, que puede vivir otra vez. Por eso, si hoy estás en tu cueva, si sientes que todo terminó, escucha con atención. Quizás no oigas una voz fuerte, pero el Espíritu está ahí. Tal vez no veas una salida inmediata, pero hay un susurro que te dice, levántate, porque aún te queda camino por recorrer. Elías pensó que su historia había terminado, pero el consuelo del Espíritu Santo escribió un nuevo capítulo. Y eso es exactamente lo que puede suceder contigo. Tu historia no termina con el dolor, no termina en el silencio. Termina en los brazos de un Dios que te consuela y te restaura. Y ahora que has visto cómo el Espíritu Santo consoló a Elías en su momento más oscuro, déjame mostrarte otro momento poderoso, donde el consuelo del Espíritu desciende no en la soledad de un profeta, sino en medio del dolor de una madre, porque cuando el Espíritu consuela, lo hace con una ternura que no deja espacio para la desesperación. 2. El llanto de una madre. El consuelo en medio del funeral en Naín. Había una ciudad pequeña llamada Naín. En ella vivía una mujer cuyo nombre no se menciona, pero cuyo dolor fue registrado para siempre en las páginas del Evangelio. Ella era viuda. Ya había perdido a su esposo y ahora, mientras caminaba entre la multitud, sus pasos arrastraban el peso de la tragedia más grande. Su único hijo había muerto. La procesión fúnebre bajaba por las calles de Naín, y con cada paso el corazón de aquella madre se deshacía un poco más. No tenía marido, no tenía hijos, no tenía consuelo. Era una mujer sola, enterrando su última esperanza. Quizás tú también has tenido que enterrar sueños, relaciones, promesas. Tal vez sientes que todo lo que te daba alegría se ha ido, y como aquella mujer, caminas rodeado de gente, pero te sientes más solo que nunca. Estás de pie, pero tu alma está en duelo. Nadie puede revivir lo que perdiste. Nadie puede devolverte lo que amabas, excepto uno. Cuando la procesión avanzaba, Jesús también caminaba hacia esa ciudad. Y justo en el momento en que los caminos se cruzan, Él ve a la mujer. No solo la ve con los ojos, sino con el alma. El texto en Lucas 7:13 dice que el Señor, al verla, se compadeció de ella. Esa compasión es más que emoción, es una activación divina de consuelo. Jesús no espera que ella clame, no le pide fe, no hace preguntas. Se acerca y le dice, no llores. ¿Quién se atreve a decirle a una madre que no llore en el entierro de su hijo? Solo alguien que está a punto de hacer lo imposible. Solo alguien que lleva en sí mismo el poder de devolver lo que la vida quitó. Jesús se acerca al féretro, toca el ataúd, algo impensable en la cultura judía que consideraba impuro ese contacto, y le habla al muchacho muerto. Joven, a ti te digo, levántate. El que estaba muerto se incorporó y comenzó a hablar, y el texto concluye diciendo, Jesús lo entregó a su madre. Esta es una de las imágenes más tiernas del Evangelio. El consuelo no vino solo como palabra, vino como acción. No se limitó a una frase bonita o a un abrazo simbólico. El consuelo del Espíritu Santo, manifestado en Cristo, fue restaurar lo que estaba perdido, dar vida donde había muerte, devolver esperanza donde solo quedaba duelo. Ahora, medita en esto. El consuelo de aquella madre no vino porque ella lo pidió, sino porque Jesús la vio.
¿Sabías que el Espíritu Santo te ve a ti también? Incluso cuando no oras, cuando estás tan roto que no puedes formular palabras, Él te ve. Y su compasión no depende de tu fuerza espiritual, sino de su amor inagotable. El consuelo del Espíritu no siempre se manifiesta devolviéndote aquello que perdiste. A veces lo hace mostrándote que Él mismo es suficiente para llenar ese vacío. Pero otras veces, como en Naín, trae resurrección, no porque tú lo merezcas, sino porque su compasión es más grande que tu dolor. Y cuando Él decide consolar, lo hace a su manera, perfecta, completa, sobrenatural. Imagínate esa madre volviendo a casa, no con un cuerpo inerte, sino con su hijo hablando a su lado. Imagina el cambio radical de su corazón, del luto al gozo. Eso es lo que puede pasar contigo también. Tal vez no veas aún al Hijo resucitado, pero el que tiene poder para hacerlo ya ha salido a tu encuentro. Está cruzando tu camino. Hoy este video es la señal de que no estás solo. El Espíritu Santo viene con consuelo y donde Él entra, la muerte retrocede. Y hay algo más. Esta historia no solo habla de una madre y su hijo, es una metáfora divina. Tú eres esa madre. Y tu esperanza, tus promesas, tu fe, todo eso está en ese féretro. Pero Jesús te dice hoy, no llores, porque Él está a punto de tocar lo que creías perdido, a punto de levantar lo que diste por muerto, a punto de devolverte lo que nadie más puede darte. El consuelo del Espíritu Santo es eso, una intervención divina en el momento más desesperado. No se anticipa, no siempre se entiende, pero cuando llega, lo transforma todo. Por eso hoy quiero decirte, aunque estés en medio de un funeral espiritual, no estás solo. Jesús está caminando hacia ti. El Espíritu está obrando en silencio, pero con poder. Y si puedes creerlo, si puedes mantenerte abierto a su acción, verás cómo lo imposible comienza a moverse en tu vida. Después de haber presenciado este acto de consuelo sobrenatural en Naín, quiero llevarte ahora a otro momento donde el Espíritu Santo actuó con ternura y poder. Pero esta vez no es en medio del luto ni del agotamiento, sino en un corazón quebrantado por el remordimiento. Porque incluso cuando tú mismo eres la causa de tu dolor, el consuelo del Espíritu no se retira. Él permanece y su amor restaura. 3. Pedro restaurado en la orilla. El consuelo después de la culpa. Pedro sabía lo que había hecho. No necesitaba que nadie se lo recordara. Aquel gallo cantando en la madrugada no solo anunció el amanecer de un nuevo día, sino el eco ensordecedor de su traición. Él, el discípulo valiente que prometió morir por Jesús, terminó negándolo 3 veces. No una, ni 2, 3 veces, frente a personas comunes, frente a miradas curiosas, frente a sí mismo. Y cuando sus ojos se cruzaron con los del Maestro después de la última negación, Pedro no soportó la verdad. Salió y lloró amargamente. ¿Has sentido alguna vez esa clase de vergüenza? Ese momento en el que no puedes escapar de tus propias decisiones, en el que sabes que fallaste a quien más amabas, que decepcionaste no a los demás, sino a ti mismo y a Dios, que prometiste no volver a caer, pero lo hiciste, que dijiste que resistirías, pero cediste. Es una herida profunda porque nace en el alma. Y muchas veces pensamos que por eso Dios ya no querrá acercarse a nosotros, pero en Juan 21 ocurre algo que lo cambia todo. Jesús ha resucitado, pero Pedro sigue llevando el peso de su fracaso. Regresa al mar, vuelve a lo que conocía antes de seguir a Jesús, la pesca. Quizás con la esperanza de olvidar, quizás sintiéndose indigno del llamado. Junto a otros discípulos pasa la noche sin pescar nada. El vacío en sus redes refleja el vacío en su interior. Entonces, al amanecer, una figura se aparece en la orilla. ¿Tienen algo de comer?, pregunta. Ellos responden que no.
El hombre les indica lanzar las redes al otro lado. Lo hacen, y las redes se llenan de peces. Juan reconoce la escena. ¡Es el Señor! Pedro, al oír eso, no espera, se lanza al agua. No importa su vergüenza, no importa su culpa. Corre, nada, hacia aquel que sabe que aún lo ama. Cuando llegan a la orilla, Jesús ha preparado un fuego, pan y pescado sobre las brasas. Es un desayuno divino, pero más que eso es un altar de restauración. No hay reproche, no hay condenación. Hay pan, hay calor, hay presencia. Y después de comer, Jesús mira a Pedro y le hace una pregunta. No sobre su error, no sobre su negación. Le pregunta, ¿me amas? No una vez, 3 veces. La misma cantidad que Pedro lo negó. Pero esta vez, cada afirmación se convierte en un ladrillo para reconstruir el alma rota del discípulo. Apacienta mis ovejas, le dice Jesús. En otras palabras, te sigo confiando mi rebaño. Tu error no ha cancelado mi llamado. Tu culpa no ha vencido mi gracia. Tu traición no ha anulado mi amor. El consuelo del Espíritu Santo se manifiesta aquí de forma poderosa, porque hay una diferencia entre el remordimiento que condena y el consuelo que restaura. El remordimiento te hace huir de Dios. El consuelo del Espíritu te hace correr hacia Él. Te permite ver que incluso tu peor error puede ser el inicio de un nuevo comienzo si lo entregas a sus pies. ¿Cuántos creyentes hoy viven como Pedro esa madrugada? Comieron con el Maestro, caminaron con Él, vieron milagros, pero cayó la noche y tropezaron. Se sienten indignos, lejos, piensan que el llamado ya no les pertenece, que el error es irreversible. Pero hoy, como en aquella playa, el Espíritu Santo ha encendido un fuego de reconciliación. Te llama, no para condenarte, sino para restaurarte, no para recordarte lo que hiciste, sino para asegurarte lo que aún puede ser. La pregunta de Jesús sigue resonando, ¿me amas? Y si tu corazón aún puede decir, sí, Señor, tú sabes que te amo, entonces Él responde, apacienta mis ovejas. En otras palabras, sigue, no estás descalificado, no estás destruido, te perdono, te envío, te consuelo. Este momento en la vida de Pedro nos recuerda que el consuelo del Espíritu Santo no solo sana heridas causadas por otros, también sana las heridas que nos causamos a nosotros mismos. Él es experto en reconstruir lo que nosotros rompimos, y lo hace sin humillarte, sin exponer tu dolor, sin restregar tu culpa. Lo hace con fuego encendido, con pan caliente, con preguntas que sanan. Tal vez hoy es tu turno de nadar hacia Jesús, de dejar de esconderte, de correr hacia ese fuego en la orilla donde el Espíritu te espera con restauración. Porque el consuelo del Espíritu no es solo para los que sufren injustamente, también es para los que han fallado, para los que se equivocaron, para los que perdieron el rumbo. El Espíritu no se aparta por tu culpa, se acerca, te abraza, te vuelve a levantar. Y ahora que hemos visto cómo el Espíritu Santo consuela a quien ha fallado profundamente, te invito a descubrir cómo su consuelo también se manifiesta en medio del caos colectivo. Porque no solo consuela a personas individualmente, sino que ha descendido con poder para restaurar comunidades enteras. Y eso lo veremos en el próximo tópico. 4. Pentecostés. El consuelo colectivo que descendió con fuego. Habían pasado ya 40 días desde la resurrección de Jesús. 40 días de asombro, de enseñanza, de despedidas. Y luego, una promesa. No se vayan de Jerusalén hasta que venga sobre ustedes el poder del Espíritu Santo. Y así lo hicieron. 120 hombres y mujeres, encerrados en un aposento alto, con puertas cerradas, con el corazón entre la obediencia y el temor. ¿Qué vendría? ¿Cómo se vería ese poder de lo alto?
¿Y qué pasaría con ellos después? Ese grupo no era solo una comunidad de fe, era una comunidad herida. Habían visto morir a su maestro, habían sentido el peso del abandono, habían sido perseguidos y se escondían por miedo a los judíos. El ambiente estaba cargado de incertidumbre, pero fue en medio de ese caos, de ese duelo colectivo, que el cielo decidió romper su silencio y lo hizo con viento, con fuego y con una manifestación gloriosa de consuelo y poder. El día de Pentecostés, el Espíritu Santo descendió, un viento recio llenó la casa, lenguas como de fuego se posaron sobre cada uno de ellos, y todos fueron llenos del Espíritu, pero no se trató solo de una experiencia espiritual intensa. Fue un acto profundo de consuelo, porque ese fuego no solo capacitó, también sanó. Ese viento no solo impulsó, también limpió. La presencia del Espíritu Santo vino como respuesta al dolor, al miedo, a la espera. ¿Te has sentido alguna vez como en ese aposento alto? Encerrado, con miedo, con promesas que no se cumplen todavía, con preguntas que no tienen respuesta. Tal vez has estado rodeado de otros, pero aún así te sientes solo. Quisieras gritar, pero lo único que haces es orar en silencio. Pues déjame decirte, el mismo Espíritu que descendió en Pentecostés no ha cambiado. Aún entra en habitaciones cerradas, aún sacude almas dormidas, aún consuela con fuego santo. Lo más impactante de Pentecostés no fue solo el sonido o el fuego, sino lo que produjo en los corazones. Pedro, el mismo que había negado a Jesús, se levantó a predicar con valentía. Los discípulos, antes escondidos, ahora proclamaban con poder, y miles fueron alcanzados. El consuelo del Espíritu no se limitó a ese pequeño grupo. Se multiplicó, se volvió comunidad, iglesia, avivamiento, porque cuando el Espíritu Santo consuela, también empodera. No solo te seca las lágrimas, te impulsa, no solo te abraza, te lanza. Él transforma tu dolor en propósito, tu miedo en mensaje, tu quebranto en ministerio. Y algo hermoso ocurre aquí. La comunidad que lloraba, ahora canta. La comunidad que temía, ahora predica. La comunidad que estaba escondida, ahora brilla. El consuelo del Espíritu no solo restauró individuos, restauró la unidad, el amor, la visión. Les recordó que no estaban solos, que no estaban olvidados, que no se trataba de lo que ellos habían perdido, sino de lo que estaban a punto de recibir. ¿Y tú? ¿Has estado esperando que algo cambie? ¿Te has sentido atrapado, sin fuerzas, con promesas que parecen lejanas? El Espíritu Santo quiere llenar hoy tu aposento alto, tu casa, tu alma. No necesitas señales externas, solo necesitas un corazón dispuesto, porque cuando Él desciende, lo que estaba paralizado cobra vida, lo que estaba apagado se enciende, lo que parecía perdido es restaurado. Pentecostés no fue solo el nacimiento de la iglesia, fue el grito del cielo diciendo: no están solos, yo estoy con ustedes, les envío al Consolador. Y ese Consolador no se ha ido. Aún entra en medio de la adoración sincera, aún sacude lo que estaba quieto, aún transforma el temor en testimonio. Hay una dimensión del consuelo del Espíritu que solo se experimenta en comunidad. Por eso no debemos aislarnos, porque muchas veces el consuelo que esperas está dentro de una oración colectiva, dentro de una alabanza compartida, dentro de un abrazo espiritual que solo ocurre cuando estamos unidos. Ahora que has visto cómo el Espíritu Santo transformó una comunidad herida en un movimiento imparable, quiero llevarte a otro escenario. Esta vez no con viento ni fuego, sino con lágrimas. En una noche oscura, bajo un cielo que parecía callado,
El mismo Espíritu que descendió en Pentecostés estuvo presente en el momento más doloroso de todos, en el Getsemaní. Porque si quieres conocer a profundidad el consuelo del Espíritu Santo, necesitas contemplarlo allí, donde incluso el Hijo de Dios lloró. 5. Getsemaní. El consuelo invisible en la noche del sufrimiento era de noche. El aire estaba quieto, pero el ambiente cargado. En un rincón de Jerusalén, un huerto llamado Getsemaní se convertía en el escenario de una de las batallas más intensas jamás libradas, no con espadas, sino con lágrimas. Jesús, el Hijo de Dios, estaba allí, no predicando, no sanando, no multiplicando panes. Estaba orando, gimiendo, temblando. Su alma, dijo él mismo, estaba muy triste hasta la muerte. Se apartó de sus discípulos, se arrodilló y comenzó a clamar: Padre, si es posible, pasa de mí esta copa, pero no se haga mi voluntad sino la tuya. Fue tan intenso ese momento, tan profundo el dolor, que el sudor que caía de su frente era como grandes gotas de sangre. Y en esa escena de absoluta humanidad, ocurre algo que pocas veces mencionamos, pero que tiene un peso celestial incalculable. Y se le apareció un ángel del cielo para fortalecerle. Aquí está el consuelo del Espíritu Santo, invisible, pero presente. Jesús no fue librado del dolor, no fue excusado de la cruz, no fue apartado del sufrimiento, pero fue consolado, fortalecido, acompañado, y ese consuelo no le quitó el sufrimiento, pero le dio fuerzas para atravesarlo. Fue como un susurro divino en medio del silencio, como una mano en el hombro de quien carga el peso del mundo. Quizás tú también has tenido noches como Getsemaní, noches en que tu alma grita, pero el cielo parece callado. Momentos en que la carga te dobla, en que no entiendes el porqué del camino. Has orado, suplicado, llorado, pero la copa no pasa. El dolor no cede, y allí, en ese jardín de angustia, comienzas a preguntarte: ¿dónde está Dios? La respuesta está en Getsemaní. El consuelo del Espíritu Santo no siempre cambia la situación, pero cambia tu interior. Él no siempre te evita la cruz, pero te fortalece para llevarla. No siempre te aparta del valle, pero camina contigo en él. Y aunque no lo veas, aunque no escuches una voz audible, hay una presencia constante que no te deja caer del todo. En esa noche, los discípulos dormían. Nadie estaba orando con Jesús. Nadie entendía su carga. Pero el cielo sí. Y envió consuelo. Silencioso, firme, suficiente. Porque el consuelo del Espíritu es así. No siempre viene con estruendo, pero siempre llega a tiempo. ¿Te das cuenta? Jesús mismo, el Hijo de Dios, necesitó consuelo. ¿Cómo no lo necesitarás tú? Pero también eso nos enseña algo hermoso. Si el Espíritu estuvo con él en Getsemaní, estará contigo en tu noche más oscura. Si no lo dejó solo, no te dejará, y solo a ti. Y si ese consuelo fue suficiente para sostener al Salvador del mundo, también será suficiente para sostener tu vida rota, tu corazón cansado, tu alma herida. A veces creemos que ser consolados es no sentir dolor. Pero la verdad es que ser consolado es ser sostenido mientras el dolor pasa. Es encontrar una paz que no viene de la lógica, sino del cielo. Es experimentar una fortaleza que no nace de ti, sino del Espíritu que habita en ti. Y aquí hay una verdad poderosa. Fue después de Getsemaní que Jesús enfrentó su momento más duro. La traición, el juicio, la cruz. Pero también fue después de Getsemaní que se cumplió el propósito más glorioso, la redención de la humanidad. Lo que nos dice que el consuelo del Espíritu no solo es alivio emocional, es preparación espiritual para que cumplas tu destino, incluso cuando ese camino pasa por el dolor.
No estás solo en tu jardín de lágrimas. El mismo Espíritu que consoló a Jesús está contigo. Tal vez no lo veas, tal vez no sientas su mano, pero si cierras los ojos y callas el ruido interior, quizás lo escuches susurrarte: estoy aquí, no te rindas. Hay un propósito detrás de esta noche. Y cuando pase la noche y llegue el amanecer, entenderás que cada lágrima regada en la tierra fue regada también en el cielo. Porque el consuelo del Espíritu no es consuelo humano, es divino y tiene un propósito eterno. Ahora que has visto cómo el Espíritu Santo estuvo presente incluso en la noche más oscura de Jesús, quiero llevarte a otro escenario donde el consuelo no llegó en medio del llanto, sino en el exilio, porque el Espíritu también consuela cuando todo lo que conoces ha sido destruido, y cuando lo único que queda es el recuerdo de lo que fue. 6. El consuelo en el exilio. Las lágrimas junto a los ríos de Babilonia. Junto a los ríos de Babilonia, allí nos sentábamos y aún llorábamos, acordándonos de Sión. Con estas palabras comienza el Salmo 137, una de las expresiones más crudas del dolor colectivo del pueblo de Dios en el exilio. Jerusalén había sido destruida, el templo quemado, las murallas derribadas. Lo que un día fue un canto de alabanza se convirtió en un silencio roto por el llanto. Lejos de su tierra, lejos de su culto, lejos de todo lo que conocían, el pueblo de Israel vivía un duelo profundo. Se sentaban a orillas de un río extraño, en una tierra ajena, con un dolor tan grande que ni fuerzas tenían para cantar. Tal vez tú has tenido tu propia Babilonia, momentos donde todo se derrumbó, donde lo que era seguro se desmoronó, donde tus Jerusalén, tu familia, tus planes, tu salud, tu fe, parecían haber sido tomadas por el enemigo, donde lo único que podías hacer era sentarte y llorar, sin saber cuándo ni cómo volverías a sentir gozo. Pero incluso allí, en ese exilio emocional y espiritual, el Espíritu Santo no se ausenta. Él consuela también en Babilonia. Los salmistas nos revelan que, aunque estaban en exilio, Dios seguía hablando. Las promesas seguían vivas. El consuelo seguía fluyendo, aunque no de manera estruendosa. Era un consuelo silencioso que les recordaba que Babilonia no era el final, que la historia del pueblo no terminaba con la derrota, que aún había una esperanza, una restauración prometida, un regreso asegurado. El Espíritu Santo es experto en acompañar al alma desterrada. Él se sienta contigo junto al río. No siempre cambia tu geografía, pero siempre cambia tu perspectiva. Te recuerda quién eres, aun cuando todo alrededor parece contradecirlo. Él sopla vida donde parece haber solo ruinas. Susurra promesas cuando todo lo demás grita desesperanza. Recuerda que fue en Babilonia donde Daniel oró con fidelidad, donde Ezequiel tuvo visiones, donde Dios levantó a hombres que, aún en tierra extraña, mantuvieron encendida la llama de la fe. Porque el consuelo del Espíritu Santo no necesita templos, ni muros, ni rituales. Él habita en el corazón dispuesto, aun cuando ese corazón esté herido. Y aquí está lo más maravilloso. Incluso cuando el pueblo pensaba que Dios los había olvidado, Él les enviaba palabra. Les recordaba a través de los profetas que el tiempo del dolor era limitado, que los años de exilio tendrían un fin. Jeremías 29:11 retumba como eco celestial. Porque yo sé los pensamientos que tengo acerca de vosotros, pensamientos de paz y no de mal, para daros el fin que esperáis. Ese es el consuelo del Espíritu. No es negar el dolor del exilio, es prometer que no será para siempre, no es hacerte olvidar lo perdido, es recordarte que lo mejor aún está por venir. Es sostener tu fe cuando todo lo demás se ha ido. Es devolverte la canción cuando tu alma está muda.
Es convencerte de que hay un camino de regreso, incluso si no lo ves todavía. Tal vez hoy estás en tu propia Babilonia. Sientes que lo perdiste todo, que estás lejos de tu Jerusalén, de lo que un día fue tu refugio. Pero escucha bien, si estás junto al río llorando, no estás solo. El Espíritu de Dios está ahí contigo. Él recoge tus lágrimas. Él guarda tus suspiros. Él planta semillas de esperanza justo en la tierra de tu aflicción. Y llegará el día, sí, llegará, en que volverás a cantar, en que lo que fue destruido será restaurado, en que lo que se llevó el enemigo será devuelto con creces. No porque tú lo logres, sino porque el Consolador es fiel, porque Él no permite que el dolor sea tu última palabra. Él tiene la última palabra, y es una palabra de consuelo, de redención, de regreso. Ahora que has comprendido cómo el Espíritu Santo consuela incluso en el exilio, quiero llevarte a otro momento sagrado. Un instante donde el dolor no estaba en el cuerpo, ni en las circunstancias externas, sino en la pérdida más íntima, la muerte de un ser amado. Porque incluso en medio del duelo más profundo, cuando los abrazos humanos ya no alcanzan, el consuelo del Espíritu desciende con una ternura que sana lo irremediable. 7. El llanto de María en Betania, el consuelo en medio de la pérdida. Lázaro había muerto, y con él parecía haberse ido toda esperanza. Su hermana Marta corrió a recibir a Jesús, mientras María, destrozada, permanecía en casa, rodeada del silencio frío que queda después de la muerte. El ambiente en Betania era espeso, amigos llorando, preguntas sin respuestas y el cuerpo de Lázaro enterrado desde hacía 4 días. ¿Dónde estaba Jesús cuando más lo necesitaban? ¿Por qué no llegó antes? ¿Por qué permitió que muriera? Estas preguntas tan humanas no son nuevas. Quizás tú también las has formulado. Has perdido a alguien o algo y no entiendes. Has orado, has creído, pero el milagro no ocurrió como esperabas. Y ahora te sientes como María, sentada en una casa que huele a ausencia, rodeado de recuerdos que ahora duelen. Te preguntas si Jesús en verdad escucha, si el consuelo llegará alguna vez, si el dolor tiene fin. Cuando Jesús finalmente llega, no llega con prisas ni con explicaciones frías. Se acerca con un corazón tierno. Marta lo confronta con su fe activa, pero María, al oír que él se acercaba, se levanta y corre hacia él. Y al encontrarlo, no suelta una declaración doctrinal. No argumenta, solo cae a sus pies, llorando. Su oración no fue verbal, su clamor fue su llanto. Y entonces ocurre algo que revela la esencia del consuelo del Espíritu Santo. Jesús lloró. 2 palabras que encierran un océano de ternura divina. Jesús no llora por desesperanza. Él sabe que va a resucitar a Lázaro. Llora porque su corazón se conmueve por el dolor humano. Llora con los que lloran. Siente como tú sientes. Se identifica con tu pérdida. Este es el consuelo del Espíritu. No siempre te rescata del dolor, pero siempre lo comparte contigo. El Espíritu Santo es llamado en la Escritura el Consolador, y ese consuelo es más que un alivio emocional. Es una presencia viva que abraza tu duelo sin apresurarte a superarlo, sin minimizarlo, sin juzgarte por sentirlo. Jesús no reprendió a María por llorar, no la acusó de falta de fe, no la corrigió, la acompañó. Y luego, después de haber llorado con ella, se levantó y se dirigió a la tumba. Ordenó quitar la piedra y gritó con autoridad: «Lázaro, ven fuera». Y el que estaba muerto salió. Aquí hay una verdad que puede cambiar tu vida. El consuelo del Espíritu Santo no siempre es inmediato, pero es completo. Él entra en tu duelo, no para negarlo, sino para redimirlo. Él te permite llorar, pero también te lleva a la tumba de lo que creías perdido y te muestra que aún puede haber vida. Tal vez piensas que ya es tarde,
que aquello que perdiste no volverá, que tus lágrimas solo riegan una tierra estéril. Pero recuerda esto, Jesús llegó a Betania después de 4 días y aún así trajo vida. El tiempo no limita a Dios. Las circunstancias no limitan al Espíritu. Y si Él permitió esa espera, es porque su consuelo no solo vendrá, sino que será mayor que tu dolor. María volvió a casa distinta, no porque dejó de amar a su hermano, sino porque comprendió que Dios estuvo con ella incluso cuando no lo entendía. Ese es el consuelo que el Espíritu quiere darte hoy. No una respuesta a todas tus preguntas, pero sí una presencia que te acompañe en cada paso. Y si hoy estás llorando, si tu corazón está enterrado con algo o alguien que amabas, quiero decirte que no estás solo. Jesús llora contigo. El Santo Espíritu Santo te abraza, y ese mismo Dios que llamó a Lázaro de la tumba también puede hablarle a tu dolor más profundo. Y cuando lo haga, sabrás que el consuelo que viene del cielo no es un mito. Es una realidad que transforma hasta el duelo más oscuro. Ahora que has visto cómo el Espíritu Santo consuela en el momento más íntimo del luto, te invito a mirar un último escenario, donde el consuelo no vino para calmar un dolor puntual, sino para sellar una promesa eterna. Porque el Espíritu no solo consuela en esta vida, también nos consuela con la esperanza gloriosa de lo que viene después. 8. La promesa eterna, el consuelo del Espíritu ante la esperanza del cielo. El consuelo del Espíritu Santo no está limitado a los eventos del presente ni al alivio de nuestras heridas inmediatas. Él también nos consuela con la promesa de lo que vendrá. Nos abraza hoy, pero nos señala el mañana. Nos sostiene en la noche, pero con los ojos puestos en el amanecer eterno. Porque uno de los secretos más profundos del Espíritu es que su consuelo no termina en esta tierra, sino que se extiende hasta la gloria. En 2 Corintios 5, el apóstol Pablo nos habla de una verdad sublime, que aunque nuestro cuerpo físico se va desgastando, tenemos una casa eterna no hecha por manos humanas, reservada en los cielos. Él escribe, esto no como teoría, sino desde la experiencia del sufrimiento. Pablo fue perseguido, golpeado, encarcelado, traicionado, y sin embargo escribió que, aunque por fuera nos vamos desgastando, por dentro nos renovamos día tras día. ¿Cómo es posible que alguien que sufre tanto pueda hablar de renovación interior? Porque el Espíritu Santo, además de ser nuestro guía y fuerza, es el que siembra en nosotros una esperanza inconmovible. Una esperanza que no está basada en resultados visibles, sino en promesas eternas. El Espíritu no solo te consuela con palabras, te consuela con visiones de lo eterno, con la certeza de que todo lo que ahora duele será restaurado, todo lo que hoy falta será colmado, todo lo que ahora se quebró será hecho nuevo. El mismo Espíritu que estuvo con Jesús en el Getsemaní, que descendió en Pentecostés, que consoló a María en Betania, es el que hoy te recuerda que esta vida es solo el inicio, que el sufrimiento tiene un límite pero la gloria no, que cada lágrima que derramas es registrada y que un día Dios mismo enjugará esas lágrimas con sus propias manos. Así lo dice Apocalipsis 21:4. Y Dios enjugará toda lágrima de los ojos de ellos, y no habrá más muerte, ni habrá más llanto, ni clamor, ni dolor, porque las primeras cosas pasaron. Esta es la promesa que el Espíritu sella en nuestro corazón. Por eso, Romanos 8:16 dice que el Espíritu mismo da testimonio a nuestro espíritu de que somos hijos de Dios. Y como hijos, tenemos herencia. Y esa herencia no es de oro ni de títulos, sino de vida eterna, de plenitud perpetua, de comunión sin fin con el Padre. Tal vez hoy no puedes ver más allá del dolor. Estás tan envuelto en tus batallas que hablar de cielo te parece lejano, casi irreal.
Pero el consuelo del Espíritu es como un faro que brilla en medio del mar oscuro. Te recuerda que hay un puerto, que hay un final glorioso, que no estás navegando sin rumbo, que esta tormenta pasará y que más allá del horizonte hay una tierra donde nunca más volverás a llorar. Y esa esperanza no es un escape de la realidad, es un ancla, es lo que ha sostenido a millones de creyentes a lo largo de los siglos. Mártires, perseguidos, enfermos, pobres, solitarios, todos sostenidos por la misma certeza, que esto no es todo, que hay algo más, que Cristo venció la muerte y que su victoria es también nuestra. Pablo decía que las aflicciones presentes no se comparan con la gloria venidera, y eso no minimiza el dolor, lo pone en perspectiva. El Espíritu Santo es quien te da esa perspectiva. No te obliga a ignorar el dolor, pero te impide quedarte atrapado en él, porque sabe que hay más, porque sabe que la tumba no es el final, que el silencio no es la última palabra, que el cielo está más cerca de lo que imaginas. Y mientras esperamos, el Espíritu nos fortalece, nos consuela cada día, nos recuerda que cada paso que damos en fe nos acerca al hogar eterno, que cada herida sanada, cada batalla vencida, cada lágrima convertida en oración, es un testimonio vivo de que el reino de Dios ya comenzó en nosotros. Así que si hoy estás cansado, si sientes que esta vida es demasiado dura, mira hacia arriba, mira hacia adentro, escucha al Espíritu que te dice, aún no termina. Lo mejor está por venir. Yo te llevo, yo te consuelo, yo te espero en la eternidad. Y ahora que has visto cómo el consuelo del Espíritu no solo actúa en el pasado o en el presente, sino que te conecta con un futuro glorioso, es momento de cerrar este viaje. Vamos a terminar con una reflexión final, una palabra de bendición, una llamada a la acción y un recordatorio de que si llegaste hasta aquí, eres parte de algo eterno. Si has llegado hasta aquí, quiero que sepas algo muy especial. No todos lo hacen. Muy pocos se detienen lo suficiente como para escuchar al Espíritu Santo hablar durante tanto tiempo. Muy pocos se quedan hasta el final de un mensaje como este. Pero tú sí lo hiciste, y eso dice mucho sobre ti. Dice que hay hambre en tu alma, dice que hay una búsqueda genuina, dice que, aunque quizás no lo sabías al principio, estabas necesitando profundamente el consuelo de Dios. Y ahora que escuchaste cómo el Espíritu Santo consuela en el cansancio, en la pérdida, en el remordimiento, en la espera, en el exilio, en el luto, en la comunidad y hasta en la promesa eterna del cielo, quiero preguntarte algo. ¿Cómo no ibas a quedarte hasta el final? ¿Cómo no ibas a abrir tu corazón a ese consuelo divino que te ha acompañado en cada palabra de este video? Quiero que lo selles con un acto simbólico. Comenta aquí abajo la siguiente frase como señal de tu compromiso con esta palabra, como testimonio de que el Espíritu Santo te tocó hoy. Me quedé hasta el final porque el consuelo del Espíritu me abrazó y no me dejó igual. Esa frase es más que un comentario, es una declaración espiritual. Es tu manera de decirle al cielo, estoy aquí, he sido tocado, he recibido, estoy listo para seguir adelante. Y si esta palabra te habló, si algo dentro de ti fue movido, no te lo guardes, comparte este video. Porque así como tú necesitabas consuelo, hay otros allá afuera que están rotos, que están al borde del colapso, que están caminando solos sin saber que el Espíritu Santo los está esperando. Cuando compartes este contenido, no estás enviando un video, estás sembrando esperanza, estás extendiendo el abrazo de Dios a través de la pantalla. Suscribirte a este canal no es solo una acción digital, es una forma de mantenerte conectado con esta fuente de vida. Es decir, quiero más de esto en mi vida, no quiero que el fuego se apague. Y si ya estás suscrito, si ya has dado tu me gusta,
Si comentaste, entonces déjame decirte algo. Eres parte de esta familia espiritual que está creciendo cada día. Eres parte de los que no se conforman con una fe superficial. Eres parte de los que están escuchando la voz del Espíritu en medio del ruido del mundo. Y si aún no te has suscrito, quiero que te preguntes, ¿por qué no? ¿Por qué resistirte a un espacio donde Dios te habla? ¿Qué te impide ser parte de esta obra? No dejes que la pasividad o la distracción te alejen de lo que Dios quiere hacer contigo. Suscribirte es comprometerte con tu crecimiento espiritual. Es decir, Señor, aquí estoy. Háblame más, enséñame más, consuélame más. Recuerda que muchos no tienen una iglesia cerca. Muchos no tienen un pastor. Muchos no tienen con quien orar. Para ellos, estos videos son alimento, son refugio, son dirección, y tú puedes ser instrumento de bendición solo con un clic. Te animo también a que sigas viendo otros videos del canal, porque si este mensaje te habló, lo que viene puede encender aún más tu fe. No apagues el fuego, mantente conectado. El Espíritu Santo no terminó contigo hoy. Él apenas ha comenzado a derramar su consuelo sobre tu vida. Y antes de cerrar este video, te invito a algo muy especial. Quédate unos minutos en silencio mientras escuchas la música que hemos preparado al final. No la pauses, no te vayas corriendo. Quédate quieto, cierra los ojos, respira profundo. Y mientras la música suena, dile algo a Dios. Agradécele. Llora si tienes que llorar. Ríe si necesitas reír. Dile lo que sientes, dile lo que viviste hoy. Este es tu momento con Él. Porque cuando se acaba el mensaje, comienza la intimidad. Gracias por estar aquí. Que el consuelo del Espíritu Santo te acompañe todos los días de tu vida. Amén.